saludarlo, darle la bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Manuel Urtubey, con nosotros. Buenas tardes, Pamela. Muy buenas tardes. Vamos a inaugurar un segmento. No sé si te lo estoy de contaron. inauguración. Mirá sí, qué bueno. porque nos renovamos y me Muy parece bien. genial. Te vamos a poner, no sería una emboscada, pero la entrevista trata de lo siguiente. En el hipotético caso que vos fueras presidente, entonces esto arranca así. Si yo fuera presidente por Juan Manuel Urtubey, y te voy a dar la primera, digamos, complicación que tendrías que tener o tendrías que decidirte. Esta es la opción. ¿Dejarías como está la edad de imputabilidad? ¿Bajarías la edad de imputabilidad? O la tercera opción, ¿buscarías un régimen más garantista para los menores? Tengo una opción que no es ninguna de las tres. Creo que en la Argentina hay que crear un régimen de responsabilidad penal juvenil. Porque no se resuelve el tema discutiendo la edad, que 14, que 15, que 16, que lo que sea. Lo que hay que plantear es todos los que son menores de edad tienen que tener un sistema de juzgamiento y de confinamiento si han cometido delitos que requieren que sean confinados, o sea, que sean detenidos. ¿De qué manera lo harías con este régimen de responsabilidad juvenil? Lo que hay que establecer es, primero, no tiene que tener límites de edad en el momento en que se considera, porque el nivel de maduración de un adolescente es diferente. Entonces, en ese marco debe ser juzgado de acuerdo a ese nivel. Cuando hay comprensión efectiva de los actos, deben ser sancionados, pero no pueden ser detenidos en una cárcel de mayores. El juicio tiene que ser planteado con un fuero especializado. Eso es lo que hay que plantear en la Argentina. Es uno de los problemas serios que tenemos y hoy se está como pateando siempre para adelante el tema, ¿no? Bien, te la dejo pasar. ¿Alguien quiere hacer una repregunta? Antes te pido, bajate la aplicación de Pamela La Tarde y empieza a jugar con nosotros. Hay una encuesta sobre Juan Manuel Urtubey, que si te bajas la aplicación, no le recuerdo cómo es, pero bájate la aplicación y es, ¿qué pensás de Juan Manuel Urtubey? ¿Cuál es tu opinión de Juan Manuel Urtubey como candidato? Ahí está, me gustan sus propuestas, le falta equipo político, no me gusta como candidato y es el único dirigente alternativo. Está dentro de una alternativa, recién arranca y vamos a ver qué es lo que dice el público a medida que lo escucha en esta entrevista a Juan Manuel Urtubey. A ver, chicos, ¿algo más sobre la primera pregunta de la edad de imputabilidad? Me parece que es un tema central el tema de la inseguridad y lo que habitualmente en las noticias llaman los pibes chorros, ¿sí? Y sería interesante, más allá del régimen penal juvenil que sucede en la Argentina, saber qué se le puede ofrecer, porque obviamente hay muchos chicos que están metiéndose en el delito porque no tienen ningún tipo de opción. Sí, en eso requiere de otra tarea, que no es una tarea de la seguridad de la justicia. No, está claro. La seguridad de la justicia, aquel que delinque tiene que pagar por el delito que cometió y tenemos que preservar a la población, porque por comprender la situación del que delinque no tenemos que hacer que terminemos confinados la gente que no comete delito y el que comete delito ande feliz de la vida por la calle. Ahora bien, distinta es la tarea. Otra de las cuestiones centrales que tenemos que hacer es cómo garantizamos inclusión, y ahí es donde creo que nuestro sistema educativo debe ser mucho más abarcativo. Estamos hablando de chicos que técnicamente están en edad todavía escolar. Y que no están en las escuelas. Respecto a los pibes chorros, hay generalmente un catálogo de buenas intenciones. ¿Usted tiene alguna idea precisa o recurre al catálogo de buenas intenciones que después se demuestran imposible de hacer en la práctica? No, fácil. Aquel que comete delito debe ir preso. Esto no es ni buena intención. Pero ¿y antes ni que nada. vayan presos? Por eso. ¿Dónde los ataja? ¿En la escuela? ¿Dónde atajarlos? Por eso estoy planteando la necesidad de generar un sistema educativo más inclusivo. Entonces, los chicos tienen que estar más tiempo en la escuela. No solo dentro ¿Doble de lo que escolaridad? es... No solo que es la currícula educativa, también la posibilidad de que los chicos puedan participar, por ejemplo, si van a la escuela a la mañana, a la tarde, en actividades que sean complemento, que no necesariamente tengan que ver con la currícula. Nosotros lo hacemos en algunos lugares de la que provincia. todos los gobiernos dicen bien. lo mismo. Cuando llegan dicen no hay presupuesto. Bueno, en mi provincia lo estamos haciendo y estamos logrando buenos resultados. Ya empezaron las clases, no es menor. Bueno, me voy a seguir con la segunda pregunta. Si yo fuera presidente por Juan Manuel Urtubey, vamos a hablar de la edad jubilatoria. ¿Dejaría como está la edad jubilatoria, 65 para hombres y 60 para mujeres? ¿La subiría a 68 para hombres y 62 para mujeres? ¿O la subiría a 70 para hombres y 65 para mujeres? Vos sabés que hoy en la Argentina ya está vigente un régimen en donde el jubilable, o sea, el trabajador, puede optar por extender. A mí me parece que hay que ver cómo funciona eso, porque
Yo no soy amigo de las modificaciones permanentes de las leyes. Hay que ver cómo funciona. Acabamos de habilitar en la Argentina hace poco, creo que un poco más de un año, un sistema en donde permite a los jubilados, a los trabajadores, perdón, jubilarse 5 años más Seguir tarde, trabajando tanto hombres jubilados. como mujeres. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? No cambiar nada, ver cómo funciona un tiempo y después veamos, porque si no, nosotros queremos con leyes cambiar costumbres y a veces Lo no dejarías podemos. como está. Probamos, muy bien. Si yo fuera presidente, ¿dejaría que se atiendan los extranjeros gratuitamente en los hospitales públicos? ¿Arancelaría la atención a extranjeros en hospitales públicos? O la tercera, ¿buscaría un acuerdo de reciprocidad entre países? Ya lo estoy haciendo como gobernador, hicimos un acuerdo con el gobierno de Tarija, Bolivia. Los salteños se atienden en Tarija, los tarijeños se atienden en Salta. Hasta ahora va funcionando bien. Y ahí quiero desmitificar el tema de, yo estoy en una provincia de frontera, el impacto en términos de cuánto significa eso en términos presupuestarios es insignificante. O ¿Es sea, insignificante? realmente es insignificante. Nosotros planteamos... ¿Cuál sería el porcentaje? Digo, para no marear a la gente, pero aproximadamente en una torta nosotros de tenemos 100 pacientes que se atienden. Yo tengo 4 millones de consultas en mi provincia, no llega al 3% de lo que es la atención médica, la atención a extranjeros. Realmente, en nuestro sistema de salud, aparte, cuando ya está plantado el sistema de salud, no es que hay uno que se quedó afuera por atender a él. También considero, para que sea justo, que esto debe tener reciprocidad. Nosotros perfecto. lo hemos logrado y funciona bien. Perfecto. Si yo fuera presidente, esto es un tema delicado, ¿apoyaría la despenalización del aborto o no apoyaría la despenalización del aborto? Estoy destinado a siempre inventarte una nueva opción. Yo ya vengo planteando la necesidad de llamar una consulta popular. Que el pueblo argentino vote y diga si está a favor, si está en contra. Y en base a eso, lo hagamos obviamente vinculante, se resuelva. ¿Sabes por qué? Porque son cuestiones de íntima convicción del ciudadano argentino que habitualmente no delegan un tercero. Y me parece que no hay que tenerle miedo a la gente, hay que preguntar a la gente. Perfecto. Y como ciudadano, ¿a qué votarías? Yo planteo que hay que despenalizar. ¿Por qué? Porque yo no induciría un aborto, no soy mujer, soy hombre, pero esa es mi convicción. Pero el derecho positivo debe habilitar... ¿Y legalización? Claro, técnicamente. Tendría igual. que... No es lo mismo. Digo, Sí, pues tendría el Estado que hay una ocuparse de- discusión. Claro, obviamente el sistema público de salud tiene que trabajar No en solo eso. despenalizar, sino también legalizar. Digamos, en el momento en que vos habilitás una práctica médica, naturalmente un hospital público o una obra social o lo que sea tiene la obligación de cubrirlo. Bien, vamos a pasar por la encuesta, después seguimos, tengo más preguntas. ¿Estás cómodo, Juan Manuel? Pero Solo con un poquito encantado. de calor, pero Por favor. es el calor del clima que tenemos acá en este programa. ¿Me ponen, por favor, un poco la encuesta que no la veo? Me doy vuelta, no importa. Por acá. ¿Cuál es tu opinión de Juan Manuel Urtubey como candidato? Me gustan sus propuestas, un 30-31, le falta equipo político, un 8,50, no me gusta como candidato, 43, y es el único dirigente alternativo. Y 15, porque justo tengo la luz. Seguimos con la encuesta. ¿Cómo anda, Belita? Espectacular. Hoy cumple 10 meses. Así que va un beso desde acá porque ella me ve en la tele. Con Isabel se sienta, mueve las patitas, grita, todo. Ya cuando me ve. conectaron, porque Sí, verás sí. que los padres conectan un poco después. Vos sabés que está súper mamera en estos últimos 2 Lo bien meses. que hace. Y lo bien que hace totalmente. Pero debe estar viéndome con Isabel. Un Bueno, beso mandamos grande. un beso a las dos. Muy bien. Si yo fuera presidente por Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, ¿pagaría la deuda con el FMI según lo acordado? ¿Renegociaría la deuda con el Fondo Monetario Internacional o rompería relaciones con el Fondo Monetario Internacional? La Argentina tiene que cumplir con sus compromisos. Ahora bien, en un país que crece, seguramente no solo el Fondo Monetario, sino, aparte quiero ser claro en algo, nosotros tenemos incorporado el tema del Fondo Monetario. La deuda con el Fondo Monetario representa el 15% de la deuda de Argentina. El otro 85% son tenedores de títulos argentinos que no pueden negociar, que o les pagás o no les pagás. Entonces, el problema argentino es que o generamos recursos para vivir mejor, para crecer y de paso también para pagar la deuda, o estamos perdidos. ¿Y qué harías? Porque, a ver, las elecciones son este año, 2019, la deuda la tenemos. Y la deuda hay que pagar, o sea, no Hay es que una pagar. opción no pagar deudas. Así le va a los países como el nuestro, que tienen la costumbre de no cumplir con sus compromisos. Si alguien... La Argentina necesita recuperar confianza.
adentro de la Argentina y en el mundo. Pero fue un error haber adquirido esa deuda. Totalmente. Pero aparte de que haya sido un error, ya ese error se cometió. Entonces, no puede venir otro y decir, no, entonces la Argentina no va a pagar la deuda porque yo no estoy de acuerdo. Un país que necesita recuperar confianza. ¿Vas a recuperar confianza defaulteando? Es raro. Creo que no, técnicamente es imposible. Nuestro país, si no tiene inversión, no tiene forma de crecer. La única manera de que haya inversión es que haya confianza en el país. ¿Qué país vamos a tener? ¿Qué confianza va a haber en la Argentina si empezamos haciendo un pagadiós? Cada vez nos tienen menos confianza. Bueno, vamos con la última, después quiero que el panel aproveche también la visita de Juan Manuel Urtubey. Si yo fuera presidente, en casos de extrema violencia, ¿apoyaría la pena de muerte? ¿O no apoyarías en ningún caso la pena de muerte? En ningún caso yo no apoyaría la pena de muerte. No titubeaste, No, ninguna duda. no. El aborto es una pena de muerte. Ahora el panel, Rolo Graña. ¿Usted es partidario de subir o bajar impuestos? La Argentina tiene que modificar la estructura tributaria. Si yo te voy a decir que voy a bajar impuestos, estoy mintiendo, porque con el déficit que tiene la Argentina eso no es posible. Lo que hay que hacer es mejorar el perfil tributario. Nosotros tenemos demasiado impuesto a la producción, al agregado de valor y menos impuestos al patrimonio. Ahí me La quiero Argentina- detener. Tenemos demasiado impuesto a la producción. Habría que Exacto. bajarlos. Correcto. ¿Por qué lo subió en su provincia? Nosotros no subimos impuestos. Ingresos brutos de 3,6 al 5, del 1,5 al 3%. La presión tributaria en la provincia bajó. Reemplazamos impuestos. La CAME no dice lo mismo. Perdón, eliminamos cooperador asistencial, que es un impuesto del 5%, que es mucho más ¿Y que por eso. qué la CAME está quejándose Por de la eso, suba de impuestos en Salta? Porque está contando el que subió, pero no el que bajó. La presión tributaria a un empresario salteño es más bajo. Aparte de gobernador, tengo una pyme y pago impuestos, por eso te lo digo. Por eso con creo que es conocimiento de contradictorio. causa. Digo, José Urtubey, su hermano, está diciendo acá que hay que bajar la presión Por eso impositiva. yo te y estoy ustedes la diciendo suben lo en mismo. Salta. El problema ¿cuál es? Subí un punto, 41 y bajamos 5 puntos otro. ¿Por qué? Porque eliminamos el impuesto al trabajo, el impuesto a cooperador Siempre asistencial. la Cámara de la grabó- Mediana Empresa está diciendo, Bueno, está quejándose. hace de- referencia a esa parte, pero tenés que juntar la eliminación de uno con la suba del otro para compensar la caída de la recaudación. ¿Por qué? Porque lo que quiero es menos impuesto al trabajo. El impuesto a cooperador asistencial generaba un 5% cargado sobre la generación de empleo. Al sacar eso, yo aliento la generación de trabajo registrado que estaba desalentado por ese impuesto. Bien, Pastor. ¿La alternativa es con Cristina adentro o sin Cristina? Es sin Cristina, esencialmente porque quiere ser una alternativa. Hoy vos tenés... ¿Pero todo el peronismo lo entiende así? Los que estamos en alternativa federal lo entendemos así, los que no están no. ¿Por qué? Vos tenés hoy el espacio político de Cambiemos. Aquellos que quieran la continuidad del gobierno van a votar a Cambiemos. Aquellos que quieran la vuelta del kirchnerismo al gobierno van a votar a Unidad Ciudadana o como se llame. Nosotros estamos planteando una alternativa superadora a esa contradicción. Entonces, si nosotros logramos superar esa contradicción, la única manera de hacerlo es sin uno ni otro, porque si lo hacemos con uno de ellos ya no somos una alternativa. Sole Largui. Gobernador, ¿cómo le va? Paro docente, segundo día. Para el gobierno los docentes están politizados. Para los docentes el gobierno los tiene en la pobreza. ¿Usted dónde se para en esto? Nosotros primero tenemos que hablar más, tenemos que seguir trabajando en tratar, lo digo desde una provincia que paga sueldos más altos que el promedio nacional, pagamos los sueldos más altos de la región del norte y hoy tuvimos casi un 30% de adhesión al paro porque es un paro nacional que adhiere a toda la Argentina adhiere. Yo creo que hay que seguir hablando, no dudo de la necesidad de recomponer los salarios de los trabajadores O del sea, Estado. cree que los salarios son bajos. Son bajos, De obviamente. usted de ser presidente sube el salario de los docentes. Yo no subo el salario del docente porque eso es otra gran ficción. Los que pagan el sueldo a los docentes en la Argentina son los gobiernos provinciales. El gobierno nacional no paga sueldos. O sea, es más, algunos fondos, en mi provincia particularmente este año, tenemos 200 millones de pesos menos de aportes nacionales que había para colaborar con el sistema educativo de la provincia que ya no están. Entonces, eso también lo soportamos desde las ¿Por qué dejaron provincias. de estar? Porque el gobierno ha resuelto achicar esos ingresos. ¿Y a dónde está todo eso que achicó? Yo digo, no sé, yo estamos creo que- complicados. Es una buena pregunta. El Se paga problema, deuda. el problema es que, a mi juicio, el gobierno eligió un camino equivocado. ¿Cuál es? Bajar gastos de capital, quiere decir inversión pública, infraestructura, lo que se necesita, y subir impuestos. La combinación hace que haya menos actividad económica. Entonces, el resultado es que también recaudas menos porque hay menos actividad. Es un círculo vicioso del cual no puede salir, Y lo decidieron encima, no es que fue un error. evidentemente.
Carmela Bárbaro. Sí, hoy el tema del día económico es el dólar. El dólar está ligado íntimamente a la inflación, que creo que es el problema que afrontamos todas las familias cuando vamos al supermercado, sobre todo la inflación en alimentos. Usted hablaba recién de generar confianza, que fue la base del discurso de Mauricio Macri y de su campaña cuando inició su gobierno. Digo, ¿cómo cree que después de octubre, siendo que se prevé una escalada del dólar de aquí a octubre, va a manejar esa situación? El tema de la cotización de la moneda, el valor de la moneda, técnicamente lo que significa es la demostración de confianza o no. La Argentina no tiene confianza, el valor de nuestra moneda cae. La Argentina recupera confianza, el valor de nuestra moneda crece. Para eso, el problema no está solamente en la economía, está en la política. Un país que no genera ninguna certeza, que te cambia la regla de juego permanentemente, que no garantiza absolutamente ninguna regla de juego, termina generando esta volatilidad. Lo que hay que hacer es estabilizar. Es como cuando un paciente entra. Pero ¿cuáles serían las reglas del juego? Lo primero que hay que garantizar es estabilidad normativa. Lo primero que tenés que hacer es no cambiar impuestos todos los meses. El año pasado se cambió 4 veces las normas vinculadas a exportaciones de la Argentina. Entonces, claro, naturalmente, ¿qué haces? Aquel que tiene que invertir se retrae porque no sabe qué va a pasar mañana. Entonces, lo que hay que establecer son políticas de Estado duraderas en el tiempo. Eso no es ningún secreto. Las economías del mundo que crecieron gracias a esa estabilidad. Sí, lo que pasa es que Mauricio también decía que era fácil bajar la inflación. Por eso, no pudo. Y eso es lo que él decía y se lo tenés que preguntar a él. Yo lo que estoy planteando es lo que hay que hacer en un país. Y esto no se resuelve desde una persona. Como digo que el problema está en la política, hay que cambiar el sistema político argentino. Quiero un sistema político con presidentes, por ahí con menos poder personal, un Congreso con mayor responsabilidad institucional, en línea con lo que planteó Alfonsín en la reforma constitucional del 94. Hay que modificar, porque si seguimos haciendo lo mismo, inclusive con la misma gente, ¿cuál es la lógica para que nos vaya mejor? Los opositores de su provincia, gobernador, dicen que usted duplicó la planta de empleados públicos, ¿es así? Mira, hubiésemos tenido que hacerlo y no pudimos. ¿Sabes por qué? El 95% de los trabajadores del Estado en Salta son médicos, enfermeros, policías, maestros. Eso es la administración pública de una provincia. En la provincia de Salta está la ratio de empleados públicos, el promedio de empleados públicos de la Argentina. La provincia de Salta siempre está por abajo de ese promedio. ¿Por qué? Porque no podemos pagar más. Me preguntás a mí, ¿necesitaría más médicos? Sí. ¿Necesitaría más maestros? ¿Cuántos había, sí. cuánto asumió y cuántos hay ahora? Particularmente te digo, duplicamos la planta de salud en la provincia. Duplicamos la cantidad de policías en la provincia. Crecimos aproximadamente en un 60% en maestros. ¿Por qué? Porque no estábamos dando servicios. En mi provincia había municipios que no tenían colegio secundario. Entonces, cuando creas el colegio, tenés que poner profesores, tenés que poner preceptores, tenés que poner todo eso. Por eso te digo, 95% de la planta de los trabajadores del Estado son, como te decía, maestros, enfermeros, médicos, policías, jueces. Es lo que tenés que hacer. Somos proveedores de servicio. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias Muy lindo a vos. tenerte. Muchas gracias. Contestó absolutamente.